formativos. Entonces, vamos a iniciar pues con esta sección donde ustedes van a mirar, vamos a volver nuevamente a la guía de aprendizaje. Voy a compartir con ustedes lo que corresponde a la plataforma Sayuna. En la plataforma Sayuna vamos a encontrar nuestro programa de formación. Voy a ingresar a la plataforma Sayuna porque me sacó el programa de formación, sacó la plataforma. Entonces voy a ingresar para que podamos mirar, la guía de aprendizaje y podamos revisar lo que son las evidencias que ustedes deben de enviar. Me dan un momento, por favor, y ya ingresamos al programa de formación. Con ustedes voy a compartir lo que es la plataforma con la ficha 28-34-597. Programa de formación preselección de talento humano mediado por TICS. Entonces vamos a ingresar, me dan un segundo, ingresamos por la fase de evaluación. En la fase de evaluación vamos a encontrar la actividad de proyecto número 5. En la actividad de proyecto número 5 vamos a encontrar la guía de aprendizaje número 4. En la guía de aprendizaje le damos clic y vamos a ingresar al recurso educativo, que es la guía que vamos a revisar el día de hoy. En la anterior formación, en la anterior sección, habíamos mirado que el inicio de la guía de aprendizaje cuenta con la caracterización del programa de formación, donde se encuentra el nombre del programa, el código del programa, el nombre del proyecto, la fase del proyecto, la actividad de proyecto y las competencias que corresponden a esta ficha, perdón, a esta guía de aprendizaje. Aquí tenemos nuestra competencia, que se llama aplicar prácticas de protección ambiental y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y normativa vigente. Más adelante tenemos los resultados que corresponden. El primer resultado, que lo vimos ayer, donde vamos a identificar unos factores de peligro y unos peligros laborales y peligros ambientales que se presentan en el área de trabajo. Entonces vimos que hubo un estudio de caso donde se analizó y se identificaron esos peligros laborales y se tuvo pues en cuenta cada uno de los peligros que nos afectan a los trabajadores dependiendo de la actividad económica donde nos encontremos o donde se encuentre pues la empresa. Es por eso que en el estudio de caso encontramos varios peligros laborales y con esos peligros laborales realizamos la matriz de peligros. La matriz de peligros nos ayuda a identificar claramente cuál es el peligro laboral, cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son los efectos en la salud del trabajador, cuáles son las medidas de control que existen tanto en la fuente, en la máquina, el equipo, las herramientas de trabajo, o en el medio donde se está realizando la actividad o se están realizando las funciones, o sea, el medio ambiente donde se encuentra ese trabajador. Y, por último, los elementos de protección personal que protegen al trabajador y que evitan, pues, que en esa persona se produzca o el accidente de trabajo o se produzca
la enfermedad laboral. Esos dos son los eventos ocupacionales que pueden llegar a producir daño en el trabajador. Vimos esa parte y vimos que en el segundo resultado nos estaban preguntando por el diagrama de Ishikawa, donde nos habla de lo que es el diagrama espira de pescado. Ese diagrama nos muestra cuáles son las causas de los problemas que pueden llegar a producirse en el trabajador. Entonces, las causas y el efecto que ese factor de riesgo nos puede causar a nosotros, el daño que puede llegar a causar. Y ahí mismo en el diagrama podemos nosotros colocar las causas, las consecuencias, la prevención, las medidas de control, todo lo que nosotros veamos en ese entorno donde estamos trabajando con ese diagrama para poder darle como un manejo adecuado a ese peligro laboral que se está presentando en esa empresa y que se está presentando en ese puesto de trabajo. Entonces, para ello tenemos los dos resultados pendientes, que son el tercer resultado y el cuarto resultado. Vamos a ir hasta el numeral 3.2, que es donde se encuentra nuestra competencia y donde vamos a encontrar donde vamos a encontrar los otros dos resultados que tenemos pendientes y las evidencias que ustedes deben de enviar. Entonces, aquí en el numeral 3.2 encontramos la competencia que corresponde para esta guía de aprendizaje número 4. La actividad de la competencia es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas organizacionales y la normativa vigente. Entonces, aquí nos está pidiendo también que además de que conozcamos los conceptos, pues que también conozcamos las normas que se deben de tener en cuenta para realizar e implementar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro tercer resultado en el numeral 3.2.2. Dice que la actividad de aprendizaje de este resultado es de esta evidencia número 3, para el resultado número 3, está en el numeral 3.2.3. Actividad de aprendizaje para la actividad número 3 es plantear acciones para orientar el equipo de trabajo en los planes y programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el área de desempeño. Dijimos que todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y la parte ambiental laboral, pues es ahí dentro de la empresa donde estamos cumpliendo con un horario, donde estamos cumpliendo con unas actividades, con unas funciones y que estamos dentro de la empresa. ¿Listo? Sí, nuestras funciones son en la parte interna de la empresa, porque hay funciones dentro de una empresa que son en la parte externa, en la vía pública. Entonces, dependiendo de las funciones, dependiendo de la actividad que debo de realizar, pues serán los factores de riesgo y serán los peligros laborales que me afectan. Lo mismo en la parte ambiental. Dependiendo de donde esté, pues voy a tener que identificar esa parte ambiental laboral que puede llegar a afectar a ese trabajador. ¿Listo? Entonces, aquí en esta actividad dice que vamos a plantear acciones para orientar al equipo de trabajo en planes o programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el desempeño. Entonces, en esta parte, como nosotros ya revisamos un caso
y ya identificamos peligros, ya identificamos factores de riesgo, ya identificamos daños a la salud, ya sabemos que hay unas medidas preventivas, ya sabemos que hay unas medidas de control y que además de ello hay una mejora continua, pues eso es lo que vamos a continuar haciendo hasta este tercer resultado. En este tercer resultado nos dice que debemos de plantear esas acciones para que esos planes y programas, tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo, ayuden a hacer un seguimiento y un acompañamiento en esa parte laboral donde se están presentando eventos que se pueden llegar a producir, pues, accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Si yo en mi empresa no identifico nada o yo en mi empresa estoy muy tranquilo con lo que se está haciendo, las cosas están funcionando, pues lo que debemos de hacer no es un mejoramiento ni un control, sino que es como que las cosas que se están haciendo se potencien y se lleve pues a un mejor estándar lo que estamos realizando, que si está bien las cosas pues lleguen a la excelencia. ¿Listo? No es solamente conformarnos con lo que estamos presentando, con lo que estamos viviendo, pues así es como yo lo hago, o así es como toda la vida he trabajado y no me ha pasado nada, entonces yo lo sigo haciendo así. No, cada vez tenemos que estar prestos y estar abiertos a los cambios. Todos los cambios nos cuestan, todos los cambios son como siempre hay barreras, siempre hay resistencia a los cambios, por mínimos que sean, pero lo que nosotros debemos de hacer desde seguridad y salud en el trabajo es buscar esa manera de que los trabajadores ayuden a ese cambio, ayuden a que lo que se implementa es para bien del trabajador, no es por ponerle más trabajo, no es por asediarlo, molestarlo, no, siempre es en pro y en bienestar del trabajador. Y si hay cosas, como en el estudio de caso que vimos, que habían cosas o que hay cosas por mejorar, pues con mayor razón debemos de tenerlas en cuenta, ¿listo? Entonces, en este resultado, el tercer resultado nos dice que vamos a tener un material de formación también y que ese material de formación se llama así, Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en este documento de legislación que tiene que ver con normas, con decretos, con resoluciones, con acuerdos, con reglamentos, protocolos, procedimientos, todo eso que tiene que ver con las normas, con las leyes, pues lo vamos a mirar en el documento que está en nuestro programa de formación y que nos lo brinda pues la plataforma para que lo podamos revisar y lo podamos estudiar. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar esta parte donde está el material de formación, pero antes vamos a mirar que la evidencia que debemos de presentar es, para el resultado número 3, es el mapa con respecto a los planes y acciones establecidos en el medio ambiente laboral y en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para este mapa y poder apropiarnos de esos planes, acciones que hay dentro de la empresa, que se han establecido en la empresa, pues nos vamos a basar en nuestro caso. ¿Listo? Para que miremos qué podemos implementar, qué podemos hacer para mejorar esas falencias que hay en esa empresa de confecciones donde los peligros laborales pues están ahí presentes. Y dentro de esos peligros laborales pues está el peligro físico y con el factor de riesgo de eficiencia en la iluminación. Entonces, dentro de la empresa, ¿qué programa o qué planes o qué acciones vamos nosotros a establecer
o vamos nosotros a implementar desde seguridad y salud en el trabajo y desde la parte ambiental para que las cosas mejoren, para que cada vez el bienestar del trabajador sea el más adecuado. ¿Listo? Entonces, es por eso que vamos a seguir tomando y vamos a seguir basándonos en la primera evidencia, en el primer resultado de aprendizaje de nuestra competencia, que es el estudio de casos donde nos está indicando que debemos de identificar, que debemos de resolver, que debemos de prevenir, que debemos de controlar y que debemos de, pues, plantear unas acciones para mejorar eso que identificamos ayer. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, en cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través del estudio de caso, es en su fase de adquirir agilidad en determinar alternativas de acción, se desarrollará por parte del aprendiz el mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Pero para ello, pues primero tengo que haber leído los dos documentos, el primero que eran los conceptos de la parte de seguridad y salud en el trabajo y la parte de ambiental, y ahora vamos a revisar lo que es la legislación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Este documento, ahí mismo en el documento nos muestra un ejemplo de un mapa mental para que ustedes construyan el que ustedes van a implementar en la empresa con las acciones, con los planes o con los programas que se pueden llegar a implementar para mejorar todo lo que tiene que ver con esa parte que está fallando, esas falencias, esos hallazgos que encontramos en la empresa y que pueden llegar a causar daño al trabajador. Porque finalmente el afectado pues es nosotros, los trabajadores. Entonces, si nosotros estamos aplicando el autocuidado, si nosotros estamos aplicando esas medidas preventivas y estamos ya incursionando en esa parte donde nos hablan de la cultura preventiva, entonces pues debemos de tener claro que hay cosas que se pueden hacer, hay acciones preventivas que nosotros podemos hacer en todo lado, en toda parte, para evitar pues que nos llegue a suceder algo, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que nos ocurren a los trabajadores se pueden prevenir, muchos de los daños a la salud se pueden detectar a tiempo. ¿Para qué? Pues para que el tratamiento no sea tan agresivo, para que el tratamiento no sea tan dañino a la salud y que pueda salir avante de las situaciones que se presentan. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte de la cultura preventiva, del autocuidado, y no solamente por nosotros, sino por los demás compañeros que están a nuestro alrededor, por la familia que tenemos, por las cosas que hay en nuestro alrededor, pues nosotros también podemos gestionar y podemos aplicar no solamente en la parte en la parte laboral, sino también en la parte familiar, en la casa, en la localidad, en el vecindario, en el barrio, en la vereda, la parte social también, cuando estamos en la parte de la diversión, si estamos en una discoteca, si estamos en un sitio campestre, si estamos en una finca, etcétera. Entonces, toda esa cultura preventiva la aplicamos a cualquier sitio donde nosotros nos encontremos. ¿Listo? Y los lineamientos, pues, para el mapa mental, para la evidencia número 3, del resultado número 3, pues serán estos que nos informa aquí la guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje? Nos dice que debemos de entregar un mapa mental con los planes y acciones en seguridad y salud en el trabajo y con la parte ambiental. Si el mapa mental se gestiona manualmente, pues deben de tomarle una foto y luego pasarlo a un PDF. Recuerden que todas las evidencias deben de ir marcadas con el programa de formación, con el número de la ficha y con el nombre del aprendiz. ¿Listo?
para que podamos pues identificar cuando les estamos revisando ya el mapa como tal. Entonces, ¿qué es que no me queda en un espacio? Allá en una puntica, allá abajo, en el extremo superior, en el extremo inferior, donde usted quiera, al lado derecho, al lado izquierdo, ahí coloca esas tres partes. El programa de formación, la ficha y el nombre suyo. ¿Listo? Entonces nos dice que ese documento que ustedes están haciendo o que ustedes van a hacer, lo deben enviar en PDF. Pero también lo puede hacer en su computador, en su herramienta de trabajo que le quede más fácil y que le quede mejor y que usted se sienta cómodo haciéndolo en esa parte. ¿Listo? Bueno. Y aquí nos dice, ¿verdad? Dentro del mapa mental, en la parte inferior derecha debe colocar los datos personales. Mire, la misma guía nos está diciendo que lo debe de colocar en la parte inferior derecha. Ya está el punto especificado para sus datos personales, los datos de la ficha y el programa de formación. Solamente es una hoja, ¿listo? Para hacer el envío de la evidencia, pues obviamente usted tendrá que entrar por el enlace del mapa mental y así se llama la evidencia. Mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren a dónde llegamos. Empezamos identificando el problema, le dimos solución al problema y ahora ya lo llevamos a la acción, ya estamos haciéndolo, primero lo planteamos y luego ya estamos haciendo ya las medidas, las acciones, los controles, todo lo que se tiene que hacer respecto a eso que identificamos inicialmente. ¿Listo? Y entonces, en el cuarto resultado, vamos para el cuarto resultado, sí, que se encuentra en el numeral 3.2.4, donde dice que la actividad de aprendizaje para el cuarto resultado, para la cuarta actividad, se deben de plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable y el desarrollo sustentable y el autocuidado de acuerdo con el contexto productivo y social. Entonces, en esta parte donde nosotros vamos a hacer el cuarto resultado, que ya es el último resultado, ya venimos de unos resultados previos donde identificamos, miramos qué estrategias voy a aplicar y acá en el tercer resultado ya estoy planteándola, ya estoy haciéndola, ya estoy llevando a la acción lo que he planteado anteriormente. Esas tres partes, identifico, planteo y acción. Busco la solución. ¿Listo? Aquí en este tercer resultado ya estaría resuelto lo que encontramos en el estudio de caso, donde esa iluminación deficiente, ya en el tercer resultado le vamos a buscar una solución, la vamos a implementar con un programa, con un plan en la empresa desde seguridad y salud en el trabajo, desde la parte ambiental, y vamos a lograr que las cosas mejoren para esa actividad económica en esa empresa y para esas funciones que estábamos realizando. ¿Listo? Ahora en este cuarto resultado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice que debemos de plantear unas propuestas que favorezcan la cultura ambiental. Entonces, ¿qué es eso que yo voy a hacer allí? Pues en este cuarto resultado me está pidiendo que yo haga un video expositivo donde hay unas oportunidades de mejora con respecto a algo que yo identifico en el medio ambiente laboral, desde seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está pidiendo aquí? Que en esta actividad yo voy a hacerme un video y ese video sea que lo haga en mi empresa, sea que lo haga en mi casa o sea que lo haga en mi vecindario, en mi localidad o en el sitio que yo escoja. ¿Qué pasa aquí? Voy a hacer ese video
donde voy a identificar un problema ambiental, un problema de seguridad y salud en el trabajo, voy a plantear la solución y voy a ir haciendo el video que deben de presentar como cuarta evidencia. ¿Cómo sería ahí? Si yo estoy en mi empresa, pues miro qué está fallando, si hay falta de orden y aseo, si hay falta de señalización, si la parte locativa está deteriorada, si el manejo de residuos no es el adecuado. Entonces, planteo el problema, miro cuáles van a ser las estrategias que se deben de plantear y ya por último lo soluciono. ¿Listo? Si yo no tengo empresa porque yo no trabajo y yo estoy en mi casa, entonces miro en mi casa cómo se encuentra mi casa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un cuarto de rebrujo y ese cuarto está en desorden total, entonces hago primero identifico que el cuarto de rebrujo requiere una manito, que requiere orden y aseo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues que voy a tomarme un día para hacer esa acción de organizar, de planear cómo voy a organizar ese cuarto del rebrujo. ¿Listo? Entonces, lo primero que hice fue identificar cuál es el problema, que tengo un cuarto de rebrujo que está alborotado. ¿Cuál es la estrategia? Planear un día que yo tenga disponible para poder organizar esa parte. ¿Listo? Y la tercera, ya organizo, lo dejo bien bonito, entonces tomo la secuencia. Tomo primero la parte del video, pues donde está todo el problema. El segundo, que estoy ya planeando y ejecutando lo que estoy pensando. Y en el tercero ya muestro cómo fue el resultado de esas acciones que yo hice para ese problema que había en ese momento. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como se va a hacer si es desde la casa. Si es, por ejemplo, en la localidad que hay una fuente hídrica y esa fuente hídrica la tienen, o hay una zona verde y esa zona verde está descuidada, entonces, ¿qué hago con mis vecinos? Con los chicos que están en el vecindario, les digo, vamos a hacer una acción responsable con el medio ambiente. Y les pido que lleven bolsas, si tienen de colores está bien, si no tienen pues de colores no, pero voy a llevar 3 bolsas donde voy a colocar residuos biodegradables, residuos peligrosos y residuos del reciclaje que puedo reutilizar. Entonces, en las 3 bolsas voy a ir clasificando los residuos y de esa manera voy a mirar el antes, el durante y el después. Entonces, eso es lo que van a plasmar ustedes en el video expositivo que tienen que presentar como evidencia para este cuarto resultado. Y nos dice aquí que los materiales de formación para esta actividad, pues debo de revisar la legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Y la evidencia se llama así. Se llama así como está aquí. Video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esas oportunidades de mejora son la mejora continua. ¿Por qué mejora continua? Porque si yo organicé el cuarto del rebrujo y en 3, 4, 5 meses otra vez eso está revolucionado, pues voy otra vez a hacer la mejora continua y vuelve el ciclo a repetirse. Identifico, planeo y acciono. Ya hago la acción, ya implemento lo que yo estaba pensando y hago las cosas que debo de hacer en ese momento. ¿Listo? Entonces, aquí está pues esta parte de la evidencia que la deben de realizar con hechos reales, plasmado a la realidad. ¿Listo? No es descargar un video de internet, no es descargar un video de un aprendiz por allá que me encontré que había hecho y aparece ella hablando. No,
Tiene que hablar usted, tiene que presentarse usted, tiene que decir que está en su programa de formación en el 2024 y que su ficha es la 2834597. Entonces, en la primera parte del video usted se va a presentar, va a caracterizar su presentación. ¿Cómo la caracteriza? Pues diciendo su nombre, su programa de formación y su ficha. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarles el problema identificado, el problema ambiental o el problema laboral que encontré en mi empresa, es tal y tal cosa, y voy a planear tal cosa para poder ya llegar a la acción y llegarlo a implementar de tal y tal manera. ¿Listo? Entonces, así es como quiero el video expositivo que ustedes van a realizar. ¿Y cuáles son los lineamientos, pues, de la entrega de este producto? Pues, obviamente, el video. No va a ser un video de horas, obviamente, porque no les va a dejar subir ni cargar la plataforma. Pero el video sí debe de ser un video de exposición que debe ser creativo, dinámico e innovador, donde usted va a hablar y va a decir, así como nosotros grabamos nuestra sección, así mismo usted va a hacer la grabación. ¿Con qué hago la grabación si es que no tengo una cámara? Con el celular. Entonces, no es que yo no tengo celular, pero alguien de su familia puede tener un celular y ese celular se lo va a prestar, no toda una vida. Le va a prestar el celular por los 7 minutos, los 3 minutos, que es el tiempo que usted se va a demorar haciendo su exposición. Dice aquí que el tiempo del video de exposición estará enmarcado entre los 3 y 7 minutos. Miren que tampoco es una cosa grandísima, es pequeño lo que van a hacer. Debe contener mínimo 10 oportunidades de mejora que involucren aspectos relacionados con medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entonces usted va a ir planteando el problema, va a ir diciendo qué es lo que estoy encontrando, cómo lo voy a solucionar, y ahí van las oportunidades de mejora, y la mejora continua va a seguir, porque usted, si ya identificó ese problema, pues usted más adelante lo va a volver a retomar y lo va a seguir haciendo en la medida en que se necesite y se requiera, cuantas veces sea necesario. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener la mejora continua en relación o con relación a lo que usted identificó. Puede estar acompañado de imágenes reales, puede estar acompañado de una imagen, el antes, el durante, el después. Usted tomó fotos en el antes, usted tomó fotos en el durante, usted tomó fotos en el después, las puede plasmar ahí, mientras usted va planteando y va informando cuáles son esas oportunidades de mejora que usted está planteando. Estoy en clase. Bueno, el video de exposición se debe de cargar a YouTube, al YouTube suyo. Usted ingresa pues a su YouTube por su canal y sube su video, y a mí me envía la dirección del enlace que usted tiene o que usted subió, pues, y copia el enlace, y eso es lo que me va a enviar para cuando yo vaya a hacer la revisión, ese enlace me lleve allá a YouTube para ver su video expositivo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la evidencia que deben de presentar: video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo relacionado con las dos evidencias que están pendientes. Entonces, vamos a volver nuevamente. Vamos a volver nuevamente a nuestra actividad de proyecto para que podamos ingresar al material de formación. Entonces, ingresamos a material de formación, ya fundamentos del medio ambiente, seguridad y salud del trabajo lo vimos ayer, y vamos a
el otro documento que se llama Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Legislación, pues como ya sabemos, tiene que ver con todas las normas que aplique para la parte de seguridad y salud en el trabajo y la parte ambiental. Entonces, legislación hace referencia a todo lo relacionado con la normativa. Entonces, a manera de introducción nos está diciendo que para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que tiene que ver con la parte de SST, seguridad y salud en el trabajo, pues se hace necesario que conozcamos ese marco normativo para que conozcamos nosotros esas normas que existen desde la parte laboral, porque muchas de las fallas que hay en los trabajadores y que se presentan desde la parte laboral es por falta de información, es por desconocimiento, y por eso es que hacen con los trabajadores pues lo que quieren y no se respetan los derechos, los deberes, las obligaciones, las responsabilidades de cada uno de nosotros. Entonces es importante esa parte. ¿Para qué? Para que conozcamos pues que hay algo que respalda la parte laboral desde seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas deben de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos lo dice la norma. Todas las empresas deben de cumplir obligatoriamente con ello, sin importar el número de trabajadores que tenga la empresa, desde un trabajador hasta N trabajadores. Pero debe de existir esa parte de la protección del trabajador desde seguridad y salud en el trabajo y desde la parte del sistema de gestión medioambiental. ¿Listo? Entonces, la legislación nos indica que aquí en Colombia tenemos una Constitución Política Nacional que es la que nos rige a todas las personas que nos encontramos en el territorio colombiano, que debemos de ser regidos y que debemos de respetar esa norma que es la que nos manda a todas las personas que estamos en el territorio colombiano, independiente de que sean nacionales, que sean extranjeros, que sean legales o que sean ilegales. Todos, absolutamente todos, debemos de estar regidos por esa norma constitucional que es la Constitución Política Nacional. Entonces, la Constitución Política Nacional está en la pirámide porque todo lo que tiene que ver con la parte de la normativa está en una pirámide y en la cúspide de esa pirámide está la Constitución Política Nacional, que es la que nos rige a todos hacia abajo. En su orden de importancia siguen las leyes, siguen los decretos después de las leyes, siguen las resoluciones, luego siguen las circulares, mandatos, acuerdos. Estos son de orden nacional, departamental, municipal. En el orden empresarial están los reglamentos, están los protocolos, están los procedimientos y están los protocolos, procedimientos y están los planes o las acciones que hay dentro pues, de la empresa. Aquí vamos a encontrar pues qué dicen las normas, que es lo que les acabo de decir, que está la política, la Constitución Política Nacional, luego las leyes, luego los decretos, luego las resoluciones, las circulares y demás. Y asimismo nos habla pues de que la parte de la Constitución Política Nacional nos habla desde la parte de seguridad y salud en el trabajo desde hace mucho tiempo. Esto no es de ahora, esto no es nuevo, sino que viene pues desde hace mucho tiempo. Se han establecido bases para la salud ocupacional, antes llamada así, hoy llamada seguridad y salud en el trabajo. Existe un código sustantivo del trabajo también donde hablan del accidente de trabajo, enfermedad laboral, antes llamada enfermedad profesional, y que nos habla también en ese código sustantivo del trabajo de las obligaciones del patrono, las obligaciones de los trabajadores, las obligaciones de las
ARLs, antes llamadas ARP, Administradoras de Riesgos Profesionales, hoy llamada ARL, Administradora de Riesgos Laborales. También vemos que dentro de la normativa, pues, y dentro de su orden de importancia, está la Ley 9, donde nos habla del Código Sustantivo Nacional. En esta Ley 9 nos hablan de la parte ambiental y nos hablan de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Esta Ley 9 abarca todo lo que tiene que ver con el entorno donde nosotros estamos viviendo. Entonces, ese entorno tiene que ver con la parte ambiental, tiene que ver con la parte también del trabajador. Esta Ley 9 está respaldada por la Resolución 2400, donde esta resolución es el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. En esta resolución encontramos todo lo relacionado con las medidas que debe de haber en la parte locativa de una empresa. Qué medida tiene que tener una puerta, qué medida tiene que una puerta de entrada, qué medida tiene que tener una salida de emergencia, qué tanto deben de estar de altura los muros, qué tanto deben de tener los pasillos, cómo deben de ir las escaleras, qué tantos servicios de baño deben de haber en una empresa, para cuántas personas deben de estar ese servicio de baño, cómo debe de estar distribuida la empresa, todo lo que tiene que ver con los pisos, la señalización, cómo debe de ir la señalítica, cómo deben de ir, en qué colores debe de encontrarse la señalización para las empresas, para determinadas actividades económicas, cómo debe de estar esa señalización, qué colores debo de utilizar, si es de la parte asistencial, si es de la parte hospitalaria, si es de la parte de alimentos, si es de la parte de confecciones, de comercializadoras, etcétera, etcétera. Todo lo vamos a encontrar en la resolución 2400. Pero además de ello, también vamos a encontrar la parte ambiental. Cómo vamos a manejar las aguas residuales, cómo vamos a manejar los desagües, qué medidas deben de tener, cómo debe de estar protegido el trabajador, cómo debe de estar en esos espacios confinados ese trabajador, qué debe de utilizar, cómo se hace el trabajo en alturas, cómo se hace el trabajo en espacios confinados. Todo lo vamos a encontrar relacionado aquí en este Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Encontramos el decreto 614, que es el que nos habla ya de la organización y administración de la salud ocupacional. O sea, desde hace muchísimos años nos están hablando de que nos debemos de organizar y de que debemos de administrar esa seguridad y salud en el trabajo para que velemos por la salud de los trabajadores, para que evitemos pues que el trabajador se deteriore en su parte física, en su parte mental y en su parte social. La resolución 2013 nos habla de los comités paritarios. Entonces, el comité paritario es el ente de control que hay dentro de las empresas, desde seguridad y salud en el trabajo, para permitir que desde ahí, desde ese comité paritario, haya como un ente mediador entre el trabajador y el empleador. El comité paritario está conformado por las dos partes, tanto de los trabajadores como del empresario. El empleador designa a las personas que quiere que estén en ese comité paritario y los trabajadores eligen a sus representantes por medio de votos. Entonces, el comité paritario está conformado de esa manera, mitad del empleador y mitad del trabajador. ¿Para qué? Para que cuando hayan problemas ocupacionales, problemas laborales, pues se entere el empleador, se enteren los trabajadores y haya una solución acordada entre las partes. ¿Listo? Dentro del comité paritario, pues hay unas funciones y esas funciones están que debe de asistir a las capacitaciones, que debe de ayudar
a investigar los accidentes de trabajo que se presenten en las empresas, porque el accidente de trabajo y la enfermedad laboral se deben de investigar en la empresa desde seguridad y salud en el trabajo, para que posteriormente la ARL ya haga también su investigación si se requiere, y que ella también designe y diga, más que designar, es que verifique que realmente ese accidente de trabajo, esa enfermedad laboral, sí son de origen laboral. ¿Listo? Y por último, tenemos estas 3 normas que son bien importantes, donde nos habla, 4, perdón. Más. Bueno, esta norma, la ley 100, donde nos dice que la ley 100 hizo un cambio bien radical en la parte de la seguridad social, donde se implementaron y se establecieron 2 regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, donde a todas las personas que estamos en este territorio colombiano estamos protegidos con esa parte de la seguridad social que es la salud. Entonces, todos, absolutamente todas las personas que estamos pisando el territorio colombiano tenemos derecho a ese derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Entonces, si es una persona ilegal que no tiene documentos, tiene derecho a ser atendido por urgencias en una IPS. En caso de una urgencia, será atendido por urgencias para su problema de salud. ¿Listo? Si es un habitante de calle que no tiene absolutamente nada, solo lo que lleva puesto, también deberá de ser atendido en la IPS en caso de una urgencia. ¿Listo? Y así, con el régimen contributivo y el régimen subsidiado, el contributivo somos los que aportamos a la seguridad social, pagamos por esa seguridad social, salud, pensión y riesgos. Y en el subsidiado, pues son las personas que sí trabajan, pero que no alcanzan a ganar un salario mínimo legal vigente para poder aportar a la seguridad social. Y ahora, pues con la reforma, pues vamos a ver cómo quedan esos aportes que debemos de seguir haciendo, tanto a salud, pensión y riesgos laborales, y lo que tiene que ver con servicios complementarios. En los servicios complementarios, pues está lo que es las cajas de compensación familiar, donde el empleador afilia a sus trabajadores para que tengan derecho a estar afiliados a una caja de compensación y tengan pues esos derechos que nos brindan las cajas de compensación, como son esos subsidios cuando quedo cesante, la ayuda que nos hacen desde las cajas de compensación familiar a buscar empleo, nos reciben la hoja de vida, nos dan capacitaciones, nos enrutan por dónde debemos de nosotros buscar pues otras opciones de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo relacionado con la ley 100. Luego viene el decreto 1295, que es el que nos habla de la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales, hoy llamados riesgos laborales. Entonces, desde este decreto, ley 1295 de obligatorio cumplimiento, pues nos hablan ya de la organización y administración de ese Sistema General de Riesgos Laborales, donde vamos a encontrar las obligaciones del patrono, qué debe de brindarme el patrono a mí, las obligaciones del trabajador, por qué debo de propender yo, las obligaciones de la ARL, qué debe de hacer la ARL con respecto a los trabajadores. ¿Listo? Y esta ley, decreto 1295, fue modificada por la ley 1562. Y esa ley 1562 es la que hizo, que hizo unas modificaciones, unos arreglos, donde amplió, donde abarcó más cosas relacionadas pues con la parte laboral del sistema de riesgos laborales, y nos amplió lo que es la parte de accidente de trabajo y la parte de enfermedad laboral. Además de ello, cambió el nombre de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. También hizo otras
tuvo también otras cosas como son el cambio de la perspectiva que teníamos con respecto al riesgo y con respecto al peligro. Ya no hablamos de riesgos laborales, sino que hablamos de peligro laboral, el peligro que está presente ahí en nuestro entorno laboral, pero que puede que nos cause daño como puede que no nos cause daño. Entonces, ¿qué hace que sí nos cause daño? El factor de riesgo. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo? Que esté en exceso o que esté disminuido. ¿Listo? Entonces, eso también nos lo plantea en las modificaciones la ley 1562 en el sistema de riesgos laborales. Además de ello, existe el decreto 1477, donde nos habla de una tabla de enfermedades laborales. Esa tabla de enfermedades laborales se cambia cada 2 años. Cada 2 años se revisan esas enfermedades, esa tabla de enfermedades, y se anexan más enfermedades o se quitan enfermedades que ya no están presentándose en los trabajadores. Entonces, si yo tengo unos síntomas laborales por unos síntomas que yo digo que son de origen laboral, porque cada que estoy haciendo esa función, cada que estoy haciendo esa actividad, se presenta la dolencia, se presenta la irritabilidad, se presenta la dermatitis, se presenta el dolor, se presenta el cansancio, lo que sea. Si en esa tabla de enfermedades está la enfermedad que me diagnostica el médico a mí, y voy a la ARL va y revisa y mira y me diagnostican la enfermedad laboral, ¿listo? Para ello debe de haber previo, pues, las historias clínicas, los exámenes, los estudios. Eso no es de un día para otro que ya la ARL dice sí, es enfermedad laboral o es accidente de trabajo. Ellos también investigan, ellos también revisan, ellos también se cercioran de que lo que están encontrando ahí es real. Y luego ya diagnostican de origen laboral la enfermedad o de origen laboral el accidente de trabajo. ¿Listo? En el decreto 1443, pues ya tenemos que este decreto nos habla de la implementación de ese sistema de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya habíamos dicho que es obligatorio en todas las empresas implementarlo, y es obligatorio que todas las empresas cuenten con ese sistema de gestión para que el trabajador esté protegido en cuanto a su bienestar, en cuanto a sus problemas laborales, tanto de la empresa, tanto laborales como generales, como de origen general. ¿Para qué? Pues para que el trabajador, si es hipertenso, pues recordarle que tiene que ir a sus controles, recordarle que si el paciente es diabético, pues que tiene que tener una dieta saludable. Entonces, para ello se llevan charlas con relación a eso que se encuentra ahí en la empresa. Entonces, si la mayoría de los trabajadores son obesos, pues voy a llevar y voy a plantear acciones que ayuden a que el trabajador se concientice de que tiene que tener una alimentación sana, de que debe de mejorar en su parte de actividad física, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y a este decreto 1562, que está aquí donde se hicieron estas modificaciones en todo lo que tiene que ver con el sistema de riesgos laborales, está respaldado por este decreto 1072. Y el decreto 1072 es el compendio de normas, es como que se unieron ahí todas las normas relacionadas con el sector trabajo. Sector trabajo, y dentro pues del sector trabajo pues está la parte laboral donde se tiene también una parte específica para riesgos laborales. Entonces, el decreto 1072 es donde yo voy a encontrar todas las normas que tienen que ver con todas las actividades económicas de todas las empresas que puedan llegar a presentarse, que existen aquí en Colombia. Y aquí tenemos las políticas en la parte
de seguridad y salud en el trabajo, las políticas en la parte ambiental, las políticas que nos rigen desde la parte de la empresa, desde la parte del común. Aquí encontramos los anexos, ya habíamos mirado que hay unos anexos que ustedes deben de descargar, y más acá vamos a encontrar todas esas reuniones, todas esas asambleas, todos esos convenios, todos esos acuerdos que se hacen desde los territorios, desde todas las naciones que se reúnen en determinado sitio y llegan a unos acuerdos con relación al trabajo, con relación a la parte laboral y con relación a la parte ambiental. Entonces aquí, desde la Constitución Política Nacional, pues encontramos que desde esa parte se habla de la parte ambiental y se habla de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Nos muestran los artículos y nos dicen pues de qué trata cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, todo esto lo tienen que ustedes revisar. Y aquí en este anexo tenemos las políticas públicas y legislación ambiental. Es un documento donde vamos a encontrar toda esa normativa que nos va a servir en determinado momento. Seguimos aquí con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí son las herramientas que hay para esa parte laboral. ¿Cuáles son las responsabilidades que como trabajador debo de tener en cuenta? Debo de velar por mi salud. Debo de tener en cuenta muchas cosas que van en pro de mi bienestar. Pero además de ello, también el empleador debe de comunicarme a qué estoy expuesto en esa empresa, qué puede haber, cómo puede haber, cómo estoy allí inmerso en esa empresa y qué puede causarme daño, cómo es que yo voy a identificarme con las cosas que hay y voy a hacer prevención desde mi autocuidado. Entonces, esto de los peligros laborales lo vimos cuando estábamos haciendo el análisis del caso, donde identificamos los peligros para poder llevarlos a una matriz de peligros. Pero también, además del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, existe este otro documento que se llama Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, el PRAE. Ese documento, el PRAE, o el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, es el antes llamado Plan de Emergencias, donde desde allí, desde Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el Plan de Emergencias, desde ese Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, con los brigadistas, que son los que lo conforman, ese comité, esa parte de los brigadistas, son los que van a ayudar a identificar en la empresa cuáles son las amenazas que hay dentro de la empresa y fuera de la empresa. Entonces, ¿a qué le llamamos amenaza? A todos los fenómenos naturales que puedan llegar a presentarse y los fenómenos antrópicos que son los que causa el hombre. ¿Listo? Entonces, esos fenómenos que se presentan desde la parte de la naturaleza y desde la parte de los humanos, pues las vamos a identificar y vamos a mirar qué tan vulnerable soy en la empresa para aguantar o para resistir esos fenómenos naturales o esos fenómenos antrópicos que se presentan fuera de la empresa. Pero también dentro de la empresa hay amenazas, como por ejemplo, si en la empresa hay una cafetería o hay un sitio donde hay una cocinilla y en esa cocinilla hay una pipa de gas, esa puede ser una amenaza dentro de la empresa. ¿Listo? Entonces, debo de identificar desde este plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias para saber a qué nos estamos exponiendo dentro de la empresa y fuera de la empresa. ¿Eso para qué? Para ver qué tan resistentes somos o qué tan vulnerables somos y poderle transmitir, comunicar a los trabajadores que deben de
prepararse en el antes, en el durante y en el después. ¿Cómo se hace eso? Pues con capacitaciones que dan los mismos, las mismas brigadas que dan los mismos de seguridad y salud del trabajo, con lo que se identificó. Entonces, en el antes de un terremoto, por ejemplo, entonces, ¿qué hago antes de? ¿Qué hago durante un terremoto y qué hago después de un terremoto? Desde la parte laboral y desde la parte social, digámoslo así. Entonces, todo eso está plasmado aquí en el documento y pues debemos de ayudar a identificar esas amenazas que pueden llegar a presentarse. También debemos de, como trabajadores, desde esa responsabilidad que tengo, en la participación y en el reporte de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, los incidentes, recordemos que un incidente es un casi me caigo, casi me corto, casi me resbalo, casi todo lo que sea casi, que no es un accidente, sino que es un incidente y ese incidente pues no lleva a mayores, solamente el susto. Cuando ocurre el accidente, pues el casi me caigo es, ¡ah! Casi me caigo, qué susto. ¿Listo? Entonces, también es un suceso repentino, pero que no hay consecuencias en el incidente. Pero un incidente sí puede ser una voz de alarma, una voz de alerta frente a lo que está sucediendo en la empresa. Con un incidente puedo hacer prevención. Si todos los que pasan por ahí o la mayoría de las personas que pasan por ahí presentan incidentes, significa que es una voz de alarma, una voz de alerta que debo de hacer caso a ello para evitar el accidente de trabajo. ¿Listo? Y el accidente de trabajo, pues sí, ya es el suceso repentino que ocurre en ese momento, ahí, en el acto. No es más tarde me voy a caer allá. No, yo no programo un accidente de trabajo, no programo un accidente, ocurre en el instante y así es como debe de ser. Entonces, el accidente de trabajo lo debo de reportar el día que ocurrió el accidente o al día siguiente máximo. ¿Listo? Tengo 2 días para reportar el accidente de trabajo. ¿Quién reporta el accidente de trabajo? Lo reporta el jefe inmediato, lo reporta Seguridad y Salud en el Trabajo, lo reporta el mismo trabajador o lo reporta la IPS por urgencias donde fui atendido. ¿Listo? ¿Quién? Cualquiera de las 4 partes lo puede reportar, pero el llamado y el obligado a hacerlo es Seguridad y Salud en el Trabajo. Por eso ustedes deben de tener claro cuando estén en una empresa quién es el coordinador de seguridad y salud en el trabajo y tomar el teléfono de esa persona. ¿A qué ARL me tiene afiliado mi empleador y a qué clínica debo de ir cuando se presente un accidente de trabajo? Esos tres datos los tengo que tener claros en caso de que llegue a ocurrir cualquier evento ocupacional. Y la enfermedad laboral sí la reporto cuando ya la ARL, después de haber hecho ya toda su investigación y después de ya haber hecho todo lo concerniente a esa parte, ya diga que si es una enfermedad laboral, debo de reportarlo ante Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Para qué? Para que miren si hay recomendaciones, si hay restricciones o si hay reubicación. Listo, esas 3 R's debo de tenerlas en cuenta cuando hay una enfermedad laboral y regreso a trabajar. Entonces, recomendaciones, pues puedo seguir trabajando ahí mismo, pero debo de tener unas recomendaciones, por ejemplo, tengo que hacer una pausa activa antes de lo previsto. Las pausas activas se hacen cada 2 horas, pero la recomendación es que yo haga, que me levante de mi puesto de trabajo cada hora. ¿Listo? Esa sería una recomendación. Una restricción, vuelvo a mi puesto de trabajo, pero ya no voy a realizar determinada función. Reubicación, vuelvo a la empresa, pero ya no vuelvo a mi puesto de trabajo, sino que voy a otro puesto de trabajo que me han asignado, donde no estén los factores de riesgo que me están causando el daño a mi salud con la enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, de esa manera es cómo debemos de nosotros participar en esa identificación, en esos reportes y en todo lo que tiene que ver pues con el incidente de trabajo
con el accidente de trabajo y con la enfermedad laboral. Porque por ello, pues tenemos unos derechos, unos deberes, unas obligaciones, unas responsabilidades que debemos de cumplir. Entre ellas, pues están las capacitaciones. Es obligatorio asistir a las capacitaciones, es obligatorio participar en la mejora continua, que si el ciclo PHBA falló en la planeación, pues nos devolvemos allá a ese ciclo y seguimos rodando para mejorar todo lo que está relacionado con ese ciclo PHBA y esa mejora continua, donde nosotros como trabajadores debemos de participar y debemos de estar prestos a los cambios que hay desde las empresas. Este es el anexo número 3 y el anexo número 3 nos habla, es una presentación en PowerPoint sobre seguridad y salud en el trabajo. Es una presentación muy amigable, muy fácil de leer, muy colorida, con muchas imágenes que usted va a quedar encantado con esta presentación para que usted la pueda descargar y la pueda revisar. ¿Listo? Y por último, tenemos la parte de las herramientas de gestión para la gestión del medio ambiente. Es lo mismo que la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos habla de todo lo que nosotros debemos de evaluar en el impacto ambiental, todo lo que tenemos que mirar, cómo nosotros podemos ser participativos desde la empresa, desde la comunidad, desde toda la parte que podemos aportar, cumpliendo con esos objetivos, esos beneficios y esos principios que tienen pues esa parte de las acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental. ¿Cómo lo hacemos? Pues con las medidas preventivas, con las medidas de mitigación, con las medidas correctivas y medidas de compensación. Nos habla aquí de de producciones limpias. Lo que se está buscando desde las empresas es que todas las empresas, antes de sacar sus residuos al exterior, pues que vayan ya con un proceso, con un manejo adecuado para que esa producción limpia no cause, o esas producciones o esos residuos que salen desde las empresas no causen daño al ambiente y donde nosotros nos estamos encontrando. El sistema de gestión ambiental pues nos habla de que debemos de identificar todos esos aspectos de los impactos ambientales que podemos nosotros desde nuestro quehacer diario ayudar a disminuir ese impacto ambiental. ¿Y cómo ayudamos? Pues desde la casa apagando las luminarias donde no hay gente, donde no hay personas en ese momento, las apagamos, ahorrando energía, desconectando los electrodomésticos que no estemos utilizando, el celular no lo dejemos cargando toda la noche, desconectemos enchufes, procuremos también el ahorro del agua, procuremos cuando nos vamos a cepillar cerrar la llave mientras nos cepillamos, mientras nos enjabonamos cerramos la llave, el agua de la lavadora la podemos recolectar pues para otras cosas, o sea, muchas cosas podemos hacer y ese impacto ambiental vamos a hacer que se disminuya. Por eso existen tanto en seguridad y salud en el trabajo los programas y en la parte ambiental los programas que se implementan en las empresas y que nosotros ahora con todo esto que está ocurriendo pues de este cambio climático que tenemos, pues nosotros desde nuestras casas también podemos implementar esos programas, implementar el manejo de los residuos, implementar todas esas buenas prácticas que también se las enseñamos a nuestros hijos para que ellos más adelante pues sean también multiplicadores de esa información. En la mejora continua, pues como el ciclo PHBA, pues también, si se nos olvida, vamos a volver a retomar, vamos a volver a corregir, y hay unas acciones correctivas que nos ayudan a identificar, nos ayudan a prevenir, nos ayudan a corregir. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y aquí encontramos
el anexo número 2, donde también nos habla de esa parte, también es un PowerPoint, donde nos habla de esa gestión ambiental y nos plasma toda esta información que tenemos aquí en el documento, nos la plasma en ese PowerPoint para que ustedes revisen, miren, descarguen, guarden y pues lo mantengan para pues sus cosas que se les lleguen a ofrecer. ¿Listo? Entonces, eso es lo relacionado con los dos documentos que tienen que ver con la parte de realizar nuestro material de formación, perdón, nuestras evidencias que debemos de enviar por la plataforma Sayuna. ¿Listo? Entonces, eso es, niños y niñas, lo que estaba pues para compartir con ustedes. Voy a detener la grabación para que en 2 días ya